Me siento observado. Acá, en medio de mi querida pampa, rodeado de este océano verde, me siento observado y desnudo. Estos vulgares novillos rumean el pasto sin imaginar quién soy yo en realidad. Yo fui un toro ganador, premiado por simplemente ser como soy, por portar estos genes agraciados, distinguidos, británicos. Yo he dejado mi juventud en estos campos que hoy nos ven partir de a uno como de un barco que se hunde. Pero dejemos los pensamientos sombríos. Viajaré con mi mente a un lugar más lindo. Un lugar para toros como uno. Allá en esa catedral de la ganadería donde recibí hermosos premios. Porque la hembra debe poner carne y no debe perder feminidad. Esta es un ejemplo, se expresa muy bien. En segundo lugar, otra excelente... Ah, qué cosa. Qué lindo lugar. Vea qué lindo y ordenadito. Yo le voy a contar un poco, le voy a contar cómo se desenvuelve la pacífica armonía de este lugar. En esta exposición se pueden ver los especímenes más diversos que habitan nuestra querida patria. Y todo puede verse, descubrirse, si se observan las boinas. Esa es boina de gringo, probablemente del oeste bonaerense o el este pampeano, venidos de Italia del norte. Esa gente que ahorra, que no gasta, que mantiene su boina chica, negra, discreta. La boina colorada es del gallego, sur bonaerense, tambero, trabajador pero un poco farolero. Ese chambergo es del norte. Es ese espíritu subtropical del salteño o del norcordobés que se extiende hasta los confines del Chaco, Formosa y hasta el Paraguay. ¿Y esa? Esa boina, mi amigo, es de porteño. Ese hombre, así como lo ve, probablemente solo huele la bosta cuando viene a la exposición. Siempre lo han dicho mis patrones, los números se manejan mejor con las alpargatas limpias. Cada boina es un manifiesto, un enunciado de la propia procedencia, un indicio de cada uno de los misteriosos paradigmas que conforman la entelequia de nuestra argentinidad. Y aquí venimos nosotros. Este es nuestro momento de grandeza. Aquí, en esta arena, desfilamos y competimos por el honor, cada uno también mostrando su linaje. El magnífico Holando, sobre todo por sus vacas, grandes productoras de leche del sur de Buenos Aires. El noble Hereford, adaptable a muy variables climas, pero favorito de las provincias del oeste. El rústico y aguantador Brahman, vaca tropical de carne dura. Vive donde ningún otro vacuno puede hacerlo. Es la vaca sagrada de la remota India. Sí, allí como aquí, los vacunos también son sagrados. Y el toro criollo, ese que corría cimarrón en la época de la colonia, por el que solo pagaban por su cuero, y todas sus cruzas. Brangus, Bradford, Limousin, Argentina, un crisol de razas, un arco iris de carne nacional. Ah, claro, me guardé lo más lindo para el final. Mire qué porte, qué elegancia. Este es el Aberdeen Angus, es decir, yo. Y para sumar más elegancia, los Aberdeen Angus venimos en 2 tonalidades. Vivimos en la zona más linda, más fresquita y húmeda, ahí donde el pasto siempre es verde y donde el rocío nos moja las coronillas. Y permítame decirlo, somos los que más plata dejamos. Si fue gracias a nosotros que en el siglo XIX se difundió por toda Europa esa frase que decía, más rico que un argentino. Pero esto es el pasado. Ahora ya no me queda nada más que esperar. Mire quién viene. He aquí al verdadero héroe de nuestra patria, el peón, siempre a la intemperie, siempre galopando la pampa infinita. Ahí voy, no me apure. ¿Dónde me lleva hoy este digno hombre mal pago? Ah, no. Me llevan al corral.
Si habré pisado los barros impuros de estos viejos corrales tantas veces. ¡Qué asco! Pero esta vez yo sé por qué estoy aquí. Adiós, adiós, querida Pampa. Esta es la hora en la que debo honrar mi destino. Destino, qué bella palabra. Nosotros los dóciles vacunos hacemos honor a esa palabra. Nacemos para lo que morimos, o hemos nacido para aquello por lo que nos matan. Somos la expresión más clara y a la vez bruta de esa idea tan honorable que es el destino. Sí, lo reconozco. He vivido una larga vida de cobardía. He escapado ya demasiadas veces de esa guillotina bovina a la que llaman marrón. Porque no sé si usted sabe, a nosotros no nos matan elegantemente. Ustedes, los humanos, han inventado para sus propias muertes cosas tan disparatadas como pedazos de plomo que vuelan por el aire, sillas con corriente, y hasta se mueren colgando, asfixiados. ¡Qué sofisticación! A nosotros, en cambio, nos matan con un marrón. No mostraremos la obscenidad de ese acto, no querrá usted verla, pero sepa que nuestra muerte es de lo más estúpida. Nos pegan un martillazo en la cabeza y ahí vamos, a todas las góndolas de todos los supermercados, a todos los mostradores de todas las carnicerías, a servirles de alimento para la panza y para la identidad a esos canallas, a esos argentinos que quitan de sus dientes nuestros últimos restos con unos miserables palillos de madera. Claro, me olvidaba de esta parte. Qué ritual tan bárbaro, tan salvaje. Ya no puedo seguir escapando de la muerte. Si me están llevando donde creo, sé que seré el último ítem en ser vendido y pagarán por mí mucho menos de lo que valgo. Y sí, soy carne de conserva. Mi destino es una lata y sepa que vivo eso con orgullo, porque esa lata será lo más parecido a un ataúd que puedan mis restos conocer. Existe en la provincia de Entre Ríos un lugar muy especial. Allí han decidido adornar la plaza central con un chiste del humor más negro. Sí, como lo ve. En el pueblo Liebig, ex fábrica Colón, el monumento que decora la plaza central es esa lata de corned beef. Un ataúd en el que descansan nuestros cadáveres, cocidos, molidos, salados, prensados. Y este pueblo conoce de cadáveres. Si esto le parece delirante, imagine la terrible historia de este pueblo. ¿O no? No la imagine. Ahí viene. Y en 1903 recién adquiere la compañía, adquiere el saladero, perdón, junto a la estancia, la compañía Liebig. Esta compañía lleva ese nombre gracias a un célebre químico alemán, que era Justus von Liebig, que en el 1847 él hace una fórmula para elaborar extracto de carne. Y él anduvo con su invento, pero el problema es que en Europa no había
ni vacunos suficientes, ni tampoco tenían la carne los de acá, ni tampoco el tipo tenía capitales. Por ahí se encontró con los ingleses y ellos muy rápidos, ¿viste? Se instalaron acá en Sudamérica porque había materia prima de sobra. Animales se reproducen todos los años, ¿viste? Y después las praderas nuestras, acá en nuestros campos, que los animales son inmensos y después de buena pastura. Entonces los ingleses vieron el auge, se instalaron en Frei-Bento, sobre la costa del Uruguay. Y al ver que son muy conocidos los productos, muy famosos, deciden instalarse en 1903 del otro lado de la costa del río Uruguay, instalándose acá, dándole origen así a lo que era el crecimiento de un pueblo. Se instala una fábrica y a raíz de eso, de la necesidad de los obreros de tener una vivienda, la misma compañía hace planes de viviendas para los mismos obreros. Y así crece lo que es el pueblo. Las casas estaban todas dotadas. Tuvimos primeramente que nadie electricidad, tuvimos teléfono primero que nadie. Es decir, nos daba de todo, inclusive la escuela. Nosotros desde entonces tenemos todo y esas cosas hechas, toda la instalación y todo, inclusive los baños en la casa por la empresa. Ustedes pueden ver esa casita de la esquina ahí, las ventanas. Bueno, antes eran todas las ventanas iguales. No había otra forma de ventana nada más que esa. No había puerta, como hay ahí también continuando de la esquina, y otro piso arriba. Era todo esto parejito, parejito, todo. Un arquitecto de Colón hizo un estudio en los años 70, me parece, que por qué el pueblo está hecho, el pueblo obrero, todo para adentro. Afuera no se ven jardines, no se ve ropa colgada, nada, todo para adentro. No había puerta a la calle, había un zaguán para dos casas. Y según él, está hecho en base a los planos de los cuarteles ingleses de la India. Y es posible, porque es bastante acuartelado. El pueblo se dividía prácticamente en dos sectores, que era nada más que por decir un dicho que muchos interpretaban de que estaba dividido entre el pueblo trabajador y la parte de los yaleses, donde se llamaba, estaban los jerarcas de la fábrica. Por acá pasaba lo que se llamaba una manguera hecha de tablones de madera, ¿no? Por ahí pasaban los animales y llegaban al matadero, ¿no? Y cuando Liebig planificó las modificaciones y todo, planificó el pueblo también. Liebig siempre me ha parecido una maravilla del diseño urbano. De un lado el trabajo, el sudor, la pasión, la sangre. Del otro, la administración, el pensamiento, las ideas, el dinero. Supo ser un pueblo ordenado, sectorizado, perfecto, como ese maravilloso producto que salía de las entrañas de su fábrica. El tipo inventó un condensador que con 30 kilos de carne traía 1 kilo de extracto. Y es la proteína pura, alimento puro. Por eso era muy codiciado en Europa y acá era muy caro. Pero nosotros no le hacíamos mucho caso porque había carne de sobra, ¿viste? Animales de sobra, sí. Pero en Europa era muy codiciado. Porque imagínate vos,
con la proteína pura, una cucharadita en la comida, ya tenías toda la proteína, la carne. Es el extracto de carne. Un invento bárbaro del tipo increíble para la época. Había un dicho que decía que de la vaca lo único que se desperdiciaba era el mugido. Se ocupaba desde los pelos, las pezuñas, las orejas, los huesos mismos, con los huesos industriales se hacían peines, botones. Harina de hueso. Se hacía la harina de hueso, la sangre seca, todo se utilizaba para diferentes productos. Dentro del frigorífico son varios los departamentos que se dedican a la elaboración y envase de conservas de carnes, entre las cuales el corned beef merece ser destacado por su popularidad, siendo todas ellas aptas para el tráfico internacional por las especiales características de seguridad en la conservación que ofrecen sus envases herméticos. Liebig fue la cocina de la guerra. Liebig alimentó a los soldados en la pelea. Ration trucks had to bring wine for the French, tea for the British, spaghetti for the Italians, and corned beef hash for the Yankees. Fíjese qué importante fue la carne argentina en aquel momento, que pudimos alimentar a todos los bandos en ambas guerras. Porque sea como sea, un buen pedazo de carne no se le niega a nadie, ni siquiera a un comunista. Todo iba para ello. Así fue que empezaron a matar cada vez más, llegaron a 1.200 cabezas, o a veces más, por día. Claro, cuando las dos guerras, sí, ya lo creo, que fue... Pero dice que era entrar barcos ingleses y salir cargados de productos. These ships take to the world are cattle, wheat, corn and wool. All these have come from the Pampa, this vast level plain where the climate is mild and the earth is rich, has made the Republic of Argentina the wealthiest nation in South America. Sí, ¿quién no tiene algo? Hay mujeres envasadoras de carne que tenían un pisón de mano para empujar la carne, para apretar la carne dentro de los tarros y eso. Salían de la maquinaria, la tocaban a la carne que salía para afuera, así de pronto sale y llevaba un dedo. O la hojalata, trabajando con la hojalata. Hay cantidad de accidentes que culpables fuimos nosotros, porque yo me siento culpable de que me haya cortado este dedo, porque usted 14 años entra y no sabe qué hacer. Qué noble sacrificio el de esta gente trabajadora. En ese entonces la patria era algo difuso, confuso, en construcción. Una entidad permeable a cualquiera que viniera a llenarla de sentido. Yo traté con todos los gerentes, y no había, ya le digo, discriminación para nada. Ellos tenían, claro, otra religión, tenían otra cultura, y de manera que, por ejemplo, ellos tenían su propia iglesia acá, que era un principio, anglicana, que en un principio ahí se empezó a enseñar catecismo también. Las hijas de uno de los gerentes fueron las primeras que enseñaron catecismo acá a los obreros y a los hijos de los obreros. Some children are driven to school in wagons. Coats and jumpers protect their clothes from the dust of the flat and windy pampa. School is in session only in the warm months. Wood is scarce on the pampa, and it would be too expensive to heat the schoolhouse in cold weather. Like most Latin Americans, we Argentines speak Spanish. Though our accent is different from that used in other countries, we write our language in the same way. En aquel entonces nosotros podemos decir que argentinos teníamos hasta ahí nomás, porque éramos peones de una estancia grande
donde para la fiesta, los feriados y todo, elevaban su bandera en el portón de la fábrica. Juntos ponían la bandera nuestra a un costado. Entonces, nunca fuimos argentinos. Aparte nos mandaban ellos. La única política que teníamos nosotros aquí en nuestro pueblo era la política inglesa. Lo demás teníamos correo, teníamos ferrocarril, todo, pero todo del pueblo, de la estancia Liebig. Yo le hice la pregunta una vez a uno de los dueños, como trabajé en gerencia durante 20 años, le pregunté por curiosidad por qué eligieron la Argentina para venir a instalarse. Me dijo, es raro que usted siendo argentina no conozca lo que tiene en su país. Entonces le digo, por eso le hago la pregunta, porque ustedes tienen las mejores tierras para el ganado de exportación. Además, me hizo esta prueba, me dice, no solo sirve para eso, porque si usted agarra el cabo de la escoba que lleva la chica para limpiar la oficina y lo pone en su jardín, mañana tiene flor y fruto. Con eso me dijo todo. Y todavía, cuando salía, me dice, le voy a dar un consejo, señora. Cuiden sus tierras, porque son las mejores que hay. Yo creo que todos los negociantes son más o menos iguales y pueden llevarse todo para ellos, para la casa se lo llevan. Y ellos, en aquello entonces, cuando se trabajaba así más precario, qué sé yo, ya desde ahí nació de que todo lo que ganaban se lo llevaban para ellos. Suponete vos que cuando se empezó a trabajar en grande, se abría para llevarse. Había mucho. Y yo, para mi parecer, esta gente se fue porque no pudo más llevarse todo lo que se llevaban. Al poco tiempo que cerró, alquiló la empresa a otro frigorífico acá de San José, unos atorrantes que tuvimos por desgracia acá que nos robaron la mitad de todo lo que había dejado Liebig. Y me asomé por la ventana y comenzaba, pasaron como 20 camiones acá cargados con toda la maquinaria que la tenía. Que la vendieron a unos gitanos, no sé a quién diablo la vendieron. No hubo interés ni del... El pueblo fue un incauto, nosotros fuimos un incauto porque hubiéramos tomado frigorífico y nos hubiéramos dejado embromar y no hubiéramos permitido que eso se haga. Y bueno, acá en el pueblo prácticamente es para vivir únicamente. Acá ya tienen que pensar en otra cosa porque no hay una fuente de trabajo. Y el futuro que tiene Liebig es simplemente el turismo. Es lo único que puede sacar adelante la economía, entre paréntesis, del pueblo. El capullo reventó y en 100 partes escucharon el grito de libertad que sus pétalos dejaron. En sus actos bien sencillos hubo emoción y pureza, y en su conducta intachable hizo pie su gentileza. El momento esperado, gracias a Dios, ya llegó. Ver flamear nuestra bandera con orgullo y compasión. Ver flamear nuestra bandera
con una gran emoción. Sentirse bien argentino no basta para una flor. Gracias. Las ruinas de esta majestuosa fábrica son el último rastro de esta bella historia. Y la gente, claro. Cómo me enternece ese amor a la creencia, al pago, esas ganas inexplicables de quedarse en un lugar como si fuera sagrado. Y qué hermoso ejemplo de armonía fue esta fábrica. Casi una definición perfecta del concepto de patrón. Un padre que lo provee todo. Trabajo, techo, futuro. Pero los padres también mueren y lo dejan a uno así, a la deriva, naufragando en un tiempo de incertidumbres. Imagino esa última carga de vaquitas enlatadas bajando por el río Uruguay, dejando atrás ese triste muelle y llevándose para siempre el futuro, el porvenir. El porvenir enlatado. La pucha que manejo sutil de la metáfora. A veces me asombra mi talento para la evocación y la palabra. He nacido claramente en el país equivocado. París me espera en otra vida. Mire, así nomás se me ocurre otra metáfora. El camionero, para nosotros los vacunos, es una suerte de Caronte, una versión tosca del mítico gondolero griego que nos lleva desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y allá vamos, en esta canoa enrejada. No puedo dejar de pensar en ese instante macabro. Marcharé por mi patíbulo vacuno hasta encontrarme con esos samuráis de hábil cuchillo, en ese circo de sangre en el que nos reducen a sinécdoques de nosotros mismos. Allí nos matan, nos desangran, nos pesan, nos cortan al medio, y todo eso lo hacen unos verdugos sucios y desprolijos. Ellos son los trabajadores de la carne. Especie singular esta, siempre con las manos rojas manchadas de muerte. Dicen que fueron los responsables del 17 de octubre, esa fecha aciaga en que la plebe pudo remojar las patas en nuestras fuentes francesas. Berisso fue alguna vez la cuna de esta escoria. Pero ¿dónde están hoy los trabajadores de la carne de Berisso? ¿Dónde se puede encontrar a esa chusma patriótica? Porque serán lo que sean, habrán estado equivocados, pero yo creo que amaban a mi Argentina tanto como yo, pobrecitos. A su manera, a su salvaje y desgraciada manera amaban a esta patria. Los frigoríficos Armour y Swift se fueron. ¿Pero dónde han quedado esas masas de blanco que se amuchaban en las puertas de las plantas para pedir trabajo? Tal vez aquí. O aquí. O aquí. La población que tuvo Berisso por excelencia fueron los inmigrantes que vinieron aquí en busca de fuente de trabajo. La fuente de trabajo fueron los frigoríficos en una segunda instancia, primero los saladeros, luego los frigoríficos, y ellos vinieron muy dispuestos. Llegaron de todos los países, sobre todo de Europa y Asia. Y la calle en Nueva York era una calle que parecía hormigas, la gente caminando, de día y de noche. La calle Nueva York, la calle que vivía día y noche, transitada por toda su población obrera, por sobre todas las cosas,
que aquí la fuente de trabajo generó en todos ellos este ir y venir, dado que se trabajaba las 24 horas en forma permanente y todos tenían un oficio y algo que hacer en distintos horarios, así que la calle Nueva York vivía con todo eso, pero eso generó que se formaran allí todo lo que fueran comercios, todo lo que fuera alojamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas de esas habitaciones estaban ocupadas por, supongamos, varones que trabajaban en el frigorífico. Entonces, no alquilaban una pieza cada una, porque no alquilaban. Entonces, entre 2 o 3 alquilaban una pieza sola. Entonces, el tipo dormía y cuando el otro tenía que ir a trabajar, este tipo que había estado trabajando se acostaba en esa misma cama, sin ni siquiera hacer así con la sábana, ¿no es cierto? Se le llamaba la cama caliente, porque cuando había hacienda barata, estos sinvergüenzas, estos ingleses y norteamericanos, compraban la hacienda barata, hacían trabajar a la gente sin parar. Por eso decía la cama caliente, descansaban un ratito, venía otro, dormía un ratito y se iban a la fábrica de nuevo. Y había que hacer cola en la fábrica, en la calle, para que te tomen. Y tomaban más o menos a las rusas grandotas, y mi mamá que era gordita también por ahí la tomaron también. Pero a las que le veían muy flaquita y todo, no, váyanse. Y como no se iban, que tenían necesidad de trabajar, con una manguera de agua las corrían. Había trabajos realmente feos, porque era cuando viene el animal que lo abren y entonces cae todo todas las menudencias y las tripas, caen todo en una canaleta y ahí trabajan por lo general mujeres, trabajaban, ya no. Era un trabajo realmente feo donde las sufrían enormemente y había algunas mujeres que realmente llorando dejaban porque no lo podían hacer, ¿no? La mujer, que también trabajaba a la par del hombre, que si bien le daban otros trabajos de que ellos decían ser más livianos, para nada eran livianos, eran muy duros, eran muy difíciles, estaban en situaciones muy, muy precarias, con elementos muy pesados y tenían la particularidad de ser muy jóvenes, porque era necesario para poder enfrentar este trabajo, pero a la vez estas mujeres cuando estaban embarazadas no tenían ninguna consideración por su estado y eran sometidas al mismo trabajo hasta el último día. Y esas situaciones había que bancarlas. Pero la señora de Roldán supo tener una perspectiva más adelante, ¿no es cierto? Una perspectiva de una visión no tanto personal, sino política, ¿no? Roldán, María Roldán. Es raro oír un nombre de mujer cuando se habla de una época en la que la historia la iban armando los hombres. Mi mamá fue la primer delegada sindical de Latinoamérica. En la primer comisión del Sindicato Autónomo de la Carne de Berisso, mi mamá está en la primer lista del sindicato, la única mujer. Sí, María Roldán quizá fue excepcional en lo que significa el rol de la mujer dentro de los frigoríficos. Fue excepcional. No fue el común. Soy hija de ese matrimonio, Vicente Francisco Roldán y María Roldán, que vinieron buscando comida a Berisso, pero encontraron un calvario también, que vivía la gente en la fábrica. Entran al frigorífico. Mi papá entra al frigorífico Armour,
y mi mamá al Swift, los dos en picada. Entonces, viendo tantas injusticias y conversándolo con mi papá, que veía lo mismo en el otro frigorífico, y Cipriano Reyes, que vino con toda la familia de Zárate, con todos sus hermanos, empezaron a carburar una organización sindical, ¿no? Cipriano Reyes, otro nombre que resuena en esta historia. ¿Quieres saber quién es? Cipriano fue el creador del Sindicato de los Trabajadores de la Carne. Durante la Revolución del 43, este inmigrante díscolo integró la alianza entre un sector del movimiento obrero y un grupo de jóvenes militares. Adivine quién estaba entre ellos. A ver, piense. Sí, él. Mire, no quiero ni mencionar su nombre para no amargar el sabor de mi boca. En fin. Esta alianza se hizo fuerte en la Secretaría de Trabajo y dio origen al Partido Laborista, que después se transformó en el peronismo. Y el resultado fue que en el 43 empezó el sindicalismo a hacer huelgas y todo, y el frigorífico tuvo que empezar a aflojar, y todas las grandes empresas a aflojar y pagarle a la gente lo que le tenían que pagar. Las vacaciones, después el aguinaldo, una serie y las mejoras en el régimen de trabajo. Todo fue muy lindo hasta el 45. Entonces, un día, Perón preso. Significó un levantamiento generalizado en todo el país. Es decir, la clase obrera no podía jamás permitir que a ese hombre que le había dado tantas cosas en poco tiempo, lo eliminaran del gobierno y encima lo metieran preso. Entonces, mi mamá se enoja. Se levanta y dice, yo me voy a la fábrica a sacar la gente. Hubo la voz de Aura y ahí se salieron de los delegados, empezaron a sacar a la gente de los frigoríficos y a eso se le iba sumando la gente que salía de las casas, las mujeres con los chicos. Se juntaban, hablaban, proponían cosas para poder ver qué podían hacer ellos por Perón. La marcha se hizo a pie, desde la salida de los frigoríficos hasta la Casa de Gobierno acá en la ciudad de La Plata, donde ahí habló una delegada obrera del frigorífico, una mujer extraordinaria, con la cual tuve muy buena relación hasta el fin de sus días, doña María Roldán, y ella pronunció también un discurso de obrera, pero extraordinario. Y después de ahí, un grupo grande, fuimos a Buenos Aires, otro grupo permaneció acá en la ciudad y después se dirigió de nuevo a Berisso. Y llegaron a la plaza que ya estaba recolmada, por eso lo de los pies en la fuente y todo esto es cierto, porque se morían de calor. Y nosotros esperando sin voz, esperando, cuando primero, no me acuerdo que Farrell dijo, primero voy a hablar yo, después va a hablar Perón, y no lo dejaron. ¡Oh! Entonces cuando habló Perón, nosotros estábamos todos en la calle, todos los que habíamos vuelto y toda la gente saltando así. Esa alegría de nuestro caudillo, nuestro líder, sacarlo de preso. Y de ahí en adelante fueron todas las ventajas luchadas, porque hasta ahora hay que luchar para conseguir cosas. Berisso tiene la clasificación de cuna del peronismo porque verdaderamente, sin desmerecer a todos los que han participado en esa, en esa epopeya de ese momento, pero Berisso acotó, si no fue el 50 quizás ha sido un poquito más, pero tuvo una gran impronta en lo que fue el 17 de octubre y lo que fue el peronismo en sí. Pero ya te digo, ¿no? Berisso era un vergel.
la gente gozaba y disfrutaba de todo eso que había logrado gracias a Perón. Perón transformó. Una cosa es antes de Perón y otra cosa es después de Perón. Yo era la pobre obrera, trabajando en la fábrica, con la pena en los ojos y con las manos ásperas. Yo era el pobre obrero, trabajando en la fábrica. Con mi esfuerzo construía la forma de la patria. Los dos éramos carne mordida y maltratada por los dientes voraces de cualquier oligarca. Llegó la fecha que nuestra fe llamaba, 17 de octubre, corazón de la patria. Ahora es nuestra la patria. Y a esta patria perfecta, dos nombres la levantan: Perón, que es la grandeza, y Evita, la esperanza. Bueno, basta, mi amigo. Tanta liturgia peronista me está revolviendo el mondongo. Comprendo la alegría de esos trabajadores por sus conquistas. Comprendo que no quedaba más que brindarles esas mejoras dadas las circunstancias. Hay que rescatar que el 17 de octubre, al menos, la honorable institución del patrón fue respetada. Uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar, porque resulta que a algunos no les alcanza con las 8 horas, el aguinaldo y las vacaciones. Había entre ellos muchos gringos comunistas o anarquistas, pero esos no prosperaron. Fue, si me disculpa la expresión, la negrada la que sostuvo esa industria pujante, aunque asesina, de nuestro querido siglo XX. Vive una contradicción. Odio a esos trabajadores porque sus manos están manchadas con nuestra sangre, pero a la vez los amo, porque ellos dan sentido a toda nuestra existencia. Qué contradictoria es la vida. Sí, sé lo que estás pensando. Qué toro iluminado, qué complejo. ¿O se cree que solo sirvo para fecundar redondas vacas y rumiar la deliciosa alfalfa pampeana? Este cielo, además, es tan inspirador. Siempre supe que terminaría aquí mis días. Siempre supe que me esperaba este terrible campo de concentración. Tan feo, tan poco decoroso. Qué indignidad. Qué desazón que a uno lo tomen por una cosa que puede ser comprada y vendida. Qué indignidad. Qué vergüenza. Vea usted, querido amigo espectador, vea esta escena. Vea cómo se cagan y se mean los tristes novillos, capaditos, tiernos, estúpidos. Véalo, señor. Vea la indignidad con la que se apilan dócilmente,
cómo acomodan los cuartos traseros como si fueran prostitutas de Ámsterdam, ofreciendo las carnes en las vidrieras de la zona roja. 3 vaquitas más, 10 presidente, 13 pesos, señora vaquera. Vamos, señores. 13 pesos. 12, 50, 60. No, 60. Un corral. 500 kilos, espectacular. La vaca ya está buenísima. Hay 15 pesos por acá. 15 pesos también, 15 pesos. Estoy en el 53. 15 pesos todo. 15 una, 15 dos. 15 pesos. ¿Y fue? Riandoni, el corral 54. 520 kilos. Buen día. ¿Cómo le va? Yo bien. Acá me ve. Un toro viejo y solo y aislado en este último corral. Nadie me mira. Soy carne de descarte. Qué tristura, mi amigo. Qué desazón. Mire cómo vende ese rematador, como si fuera un diablo endeudado. Con ese lenguaje secreto, jeroglífico, nos ponen precio, negocian nuestra carne. ¿Creen que no nos damos cuenta? La pucha, qué obscenidad. Ahí viene el rematador con su martillito maldito a sellar mi destino. Ahí viene. Ya está aquí. Vendido. Aquí estoy, en la última estación de mi recorrido. Este oscuro frigorífico será mi última morada. Desapareceré pronto y seré el último testigo de toda esta historia marcada con sangre y carne y grasa y cuero, escrita a cuchillo y puro marronazo. Me siento desorientado. Me siento distinto. Siento que me falta algo. Siento que he sido despojado de algo mío. Y sí, claro, me han quitado la esperanza. Y yo sin esperanza soy otro. Soy otro toro. Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué es todo esto? Oh, no. Alguna vez me hablaron de este lugar. Míralos. Mira a esos trabajadores tan sueltos, tan tranquilos. Este frigorífico es uno de esos lugares donde el rigor no tiene cabida. Dicen que aquí los trabajadores se gobiernan a ellos mismos. ¡Qué horror! ¿Por qué debo morir en este antro anárquico? ¿Por qué debo pasar mis últimos momentos en una cooperativa? Tiene que hablar. Hable, che, ahora. ¿Vos te viste? Muchacho, flaco, ¿qué sacó usted? Hace un día se fueron y acá lo abandonaron acá, hace 3 meses estamos cagándonos de hambre acá. Tratamos de formar una cooperativa y ahora como saben que queremos formar una cooperativa y las tomamos de la misma manera, está todo acreditado en el juzgado. Como saben que va por la barrio, pues entonces en este man, porque van a volver los Martínez. Sí, bueno, si se van, evitamos cualquier problema.
muchachos de Río también ustedes? Sí, trabajador. ¿Trabaja con nosotros? Tiene familia también, hermano. Está despedido de cosas, está alquilando, está despedido. Tiene 3 pibes, tiene. ¿Chorizo? ¿Sí que va a aguantar? Mirá. Aguantó 3 días, no te va a aguantar 2 o 3 días más. Ahí está, este es el señor que te llevó la plata, ¿ves? Miren lo que anda. Andan a pata los muchachos ahora. ¿Y el toma de fábrica aquí qué año fue? En el 2006, pero fue una mala inversión de los dueños, digamos, porque nosotros trabajamos y te digo, en esa época nosotros cobrábamos 50 pesos por semana. Y después no te pagaban, te decíamos, te pagamos la semana que no te pagamos. Y entonces cuando cerró la exportación en el 2006, y dijeron, bueno muchachos, esto se vino abajo, se vino a quiebra. Es todo mentira. Entonces nosotros cuando nos sacaron afuera, salimos afuera, bueno, queríamos plata porque queríamos cobrar, no teníamos un mango. Entonces con eso el presidente que ahora, Luis Maidana, que me dice, Coria, dice, ¿y si tiramos el portón? Me dice. Y ya estábamos 200 compañeros al lado nuestro y dijeron, vamos a tirar el portón, van a tomar el frigorífico. Y bueno, lo que pasa que uno no está organizado, no está preparado cuando empiezan a venir las gorras, cuando los trompas ponen plata. Yo tuve muchas, hasta amenazas de muerte, me siguieron por todos lados. Pero bueno, hay que poner lo que uno tiene. Y mucha gente se fueron. Nos tocó un día que llovía, llovinaban, y se venía el agua y empezaban a venir los milicos. Se empezaban a venir los cascos verdes y me rodearon y bueno. Y ahí estuvimos con 8 o 9 meses afuera, teniendo fuego. Sí. Pidiendo plata. Abajo de lluvia, pidiendo para comer. Ahora los que están acá ya están servidos porque gracias a nosotros, que nosotros sacamos todos los patrones. Y lo organizamos, fuimos luchando hasta que llegó el momento que tomamos una empresa. Y bueno, nada, nos terminaron sacando afuera del frigorífico y bueno, y seguimos esperando afuera y nos terminaron dando el 9 de junio, que es el día de mi cumpleaños, nos terminaron dando el 9 de junio de 2006, nos terminaron dando la apertura del frigorífico y bueno, y ahí fue donde ya estábamos legal dentro. Yo hace 42 años que estoy acá. Ahora estamos mejor. Y ahora estamos mejor porque los patrones, los dueños, a veces laburamos y vos te ibas a hacer las ventanillas donde pagan, no sé si vieron, te decía que no había plata y después el otro día te salía con 150 pesos. Con 150 pesos no podía hacer nada. Ahí se mataba también, ¿eh? Porque estaba Coto, estaba todo matando acá. Se la comían ellos. No nos pagaban aguinaldo, vacaciones. Ahora sí, tenemos vacaciones y también tenemos aguinaldo. La gente que laburaba allá arriba, nosotros no teníamos trato. No podía llegar. Ahora bajan. Si tenés un problema, subís, hablás con... No conocías a la gente de arriba. ¿no? Claro. Sí, no sabías ni para qué Sería estaba algo de las laburando. oficinas, ¿no? No conocías a la gente. Antes no era así. Ojo que yo entré en el 99. Y yo arriba, donde ustedes vieron, estuvimos jugando al truco, todo. Venimos 2 horas, 1 hora antes y nos ponemos a jugar las cartas. Pasó un tiempo, 2 horas, digamos. Después cuando nos llama el encargado, llamó Jaime a la faena y bueno, vamos, hay que trabajar. Pero siempre nos tomamos 2 horas, tomamos mate, jugamos las cartas. Y es lo que hacemos nosotros. Todos los días hacemos eso, todos los días. Y eso sí, cuando se termina la faena, bueno, uno va, agarra, va, se baña y se va a su casa.
Y bueno, en toda esa etapa, que fue un transcurso de más de 4 años, algunos compañeros decidimos capacitarnos un poco, ¿no? Aprendiendo lo que era el negocio dentro de Subgas, tratando de meternos, me habían traído gerentes, tratando de aprender de ellos, tratando de meternos a ver cómo era el tema de la venta de subproductos y el manejo interno de un frigorífico. Y después hasta algunos llegamos a ir a otros frigoríficos a aprender lo que era compra y venta de animales y distribución. Y bueno, después volvimos al frigorífico y bueno, tratamos de comandarlo y enseñar a los compañeros que podíamos llevar adelante el frigorífico sin gerente y sin gente que nos esté manejando o como ellos decían que eran socios capitalistas y demás, que lo podíamos llevar adelante. Y así fue que llegamos a la instancia que estamos ahora, ¿no? Nosotros, a diferencia de ellos, nosotros lo que pensamos es tener una fábrica, trabajar igual que cualquier otra empresa, nada más que la diferencia que nosotros tenemos es nos repartimos la ganancia. En una empresa privada se reparten la ganancia en 2 dueños o en 1. Nosotros la única diferencia que queremos tener es repartirnos la ganancia entre todos los trabajadores. Y bueno, y buscamos las reivindicaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, tenemos cobertura médica, tenemos pileta en el verano, tenemos dentistas dentro de la planta, tenemos asistencia a la familia, no entra el grupo familiar solamente los que viven dentro de un techo, sino que entran los padres, los tíos, la madre. Tratamos de asistir totalmente a las familias de acá del frigorífico. La verdad que es algo muy interesante que se armó. Acá se hace todo tipo de tratamiento odontológico, desde una limpieza, una extracción, tratamiento de prótesis, implantes, coronas. Cambia anímicamente y socialmente una persona cuando tiene sus piezas dentarias que cuando no las tiene. Entonces uno ya evita reírse, elige la comida que va a comer, porque dice, a ver, un sándwich no lo puedo comer. ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo corto? Con un cuchillo y tenedor. Vos la ves a la gente comiendo y vas a jugar al ping-pong. Porque como no tiene muela, la mueve por un lado, la mueve por el otro y prácticamente no tiene forma de masticar su comida. Entonces, ¿qué pasa? Vos te dabas cuenta, más acá, faenan, tienen carne y no la pueden comer. No hay conflictos. Sí puede ser que a un compañero por ahí quiera más de lo que gana, lo cual es que nosotros somos 350, donde hay que hacer el justo en el tema de la repartija de la plata, ¿no? Lo que nosotros decimos es siempre que somos una cadena y cada parte es un eslabón y bueno, formamos la cadena haciéndola fuerte y estamos todos unidos. Eso es lo que decimos, nadie es más importante que otro, sino que vamos todos por la misma línea. ¡Suba! ¡Suba! ¿De dónde son? ¡Suba! ¡Esa! Sí, claro, todo muy lindo, todo muy armonioso, pero un mundo así no existe. Donde no hay rigor, hay conflicto. A mí no me vengan. A ver, espere. Escuche. Están en asamblea. ¿Cuándo tiene que cobrar mañana? ¿Cuándo tiene que cobrar por hora de los chicos de la faena? ¿En la faena tiene que haber diferencia, muchachos? ¿En la faena tiene que haber diferencia? ¿El cigarrista tiene que cobrar más que el otro? Díganlo ustedes. ¿Cuánto hora contra acá? ¿Cuánto hora vas a cobrar? Ni más ni menos.
sabemos que la plata no cansa. ¿Cuánto queremos ganar por hora? Porque ¿cuántas horas laburamos? ¿Cuánto queremos ganar por hora? Lo que vamos todos. Es que no alcanzan las cosas, no alcanzan las cosas. Vos sacás la cuenta y ¿cuánto hace poner? ¿Cuánto hace que no tenemos? ¿Cuánto hace que no tenemos? Poner que no hay aumento de sueldo. Las cosas, ¿cuántas veces aumentaron? Un kilo de carne, ¿cuánto vale? La yerba, el azúcar, ¿cuánto vale? Vos sacás la cuenta a la hora que nosotros venimos acá. Ahora yo te digo una cosa. Eso, el aumento de las cosas de afuera, ¿tiene la culpa el frigorífico? No la tiene la frigorífico. Obvio, Pero nosotros tenemos laburo. El negocio de la carne está bajando producción en todos los frigoríficos y cierra el frigorífico porque pasa esto, porque aumentan la hacienda, ¿entendés? Y se vende menos. Hay compañeros como Coria, que ayer me llama, anoche me llama, ¿qué hora era Coria? Las 11 menos 20 de la noche, diciendo que realmente que vive en una casa de una sola pieza, que vive en una casa con su familia, o sea, es de chapa, de cartón, no sé de qué, y vive en una sola, y quiere progresar. ¿Cómo hace para progresar? Y le están ofreciendo un laburo en Capital y pagándole 6.000 pesos por mes. Y le digo, 6.700 por mes. ¿Y cuál es la diferencia? Le digo, ¿cuál es la diferencia? Le digo, Coria, realmente ponete a pensar un poco, porque a eso va a tener descuento, le digo, si te va a estar en blanco de obra social y demás, ¿cuál va a ser la diferencia que tenés con Zúcar? Es más, ¿cuánto tenés que elaborar, Coria? ¿Cuánto tenés que elaborar, me dijiste? 5 a 2 de la mañana. De 5 de la tarde a 2 de la mañana. Fíjense cuántas horas son, todos los días, ¿eh? Y encima que tiene que viajar de acá, de Brazatí, o viene de Brazatí, hasta Capital. Y le digo, Coria, vas a terminar perdiendo plata, boludo, le digo. Aguantemos, vamos a tratar de mejorar. Pero ya está la situación esta. Pensemos entre todos. Porque acá lo más difícil de todo es ser justo, ¿eh? Acá lo más difícil es ser justo. Es lo más difícil. ¿Cómo somos justos? Pensemos todos y somos todos parte de esto, entonces todos tomamos la decisión de cómo llevamos adelante este proyecto. Vos pensás por hora que lo queremos ir, que no lo queremos ir, que esto, que eso. Entonces necesitamos bien. Vos le tenés que tirar la guita por animales como seguimos, tirar un no soy tu dueño. No quiero ahora yo no soy tu patrón, no soy tu dueño, soy un compañero. Bueno, le tiramos entre todos. Entre todos vamos a decir. Estamos pidiendo. Y no usemos el ascensor como el otro día, el avión se cayó solo. Gracias a Dios que el avión se cayó solo y no había nadie. Y como vos decís que hay gente que no quiere el frigorífico, ¿a vos te parece que yo no quiero el frigorífico? Yo digo que quiero. Mi mano está acá dentro del frigorífico, Luis. ¿Me dieron un mango? ¿Me dieron un mango? No. Pero no digas que no quiero el frigorífico. No metas todo en la olla. No metas todo en la olla. Te la rompió. Tu mano te la rompió. La gente que maneja el frigorífico, que es Gonzalo Martínez, que hoy es la contra nuestra. Y te lo pagó no. Y hoy, teniendo la mano así, no me la rasco. Bueno, joya. Como vos estás diciendo, ¿y por qué no lo arreglaste antes? Porque hay 300 personas acá también. No somos cooperativas. ¿Y querés que lo haga yo siempre? No, yo te dije lo. Sí, porque vos me dijiste, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Yo tengo que estar en todo? No, pero no, claro, se armó un equipo de mantenimiento para que te puedas sentir, porque vos no podías con todo. Por eso se armó un equipo de mantenimiento. ¿Y a dónde está? Bueno, hicimos un montón de cosas. Y bueno, mostrame los resultados. Mostrame los resultados. Yo no te he hecho mierda, no. Yo no te he hecho mierda. Todo lo que lo quiera. Cabaña, ¿dónde está Cabaña? Cabaña vive acá adentro. Vení, vive acá adentro. ¿Sabes qué arreglamos? Arreglamos los cambios. Pintamos, arreglamos allá, ¿cómo se llama? Congelado. Hay problemas. Yo me banco 100 porque nosotros no laburamos. Yo me banco 100 laburamos nosotros. Yo te digo que acá, estos 3 pibitos son los que manejan todo. Voy a lo que estamos en la pileta, estamos todos lados. 12, 16 horas, 18 horas. Yo no le saco la pura a nadie. Aquí me las echan los sábados y las echan los domingos. Pero nadie te está poniendo a vos como que te arranqué la bola, nada. ¿Sabés lo que pasa el tema de los mecánicos? Ahí.
Disfruto de mi último bocado mientras asisto a este debate franco y apasionado. Claro, conflicto hay siempre, sobre todo cuando se habla de plata. Pero qué linda discusión. ¿Y si fuera posible? Si fuera posible existir sin mandar y sin obedecer. Si hasta en el cielo nuestro Señor nos manda. ¿Se imagina un mundo sin la mirada de un amo que engorde el ganado? No, eso no existe. No es posible. Ya nada importa. Nadie sabe ya quién soy. Nadie sabe todo lo que le he dado a esta patria. Mi dolor es tan profundo que solo me queda el silencio. Por fin se calla este toro, dirán algunos. El silencio me invade. Debo morir como un animal.